Hola a todos, bienvenidos a una nueva exploración de palabras y sus significados. Hoy, vamos a hablar de una palabra que ha causado mucha confusión y dolor a lo largo de la historia: ario. Mucha gente piensa que esta palabra se refiere a una raza específica, pero eso no es cierto. En su idioma original, el sánscrito, ario simplemente significa civilizado o noble, sin ninguna connotación racial. Es una palabra que describe el carácter y la conducta, no la biología ni la apariencia física. La gente antigua que usaba esta palabra vivió hace miles de años. Se les llamaba indoiranios, y eran conocidos por su cultura y tradiciones. Eran nómadas que vivían en las vastas estepas de Asia Central, llevando una vida sencilla pero rica en valores. Hablaban un idioma llamado protoindoeuropeo, el ancestro de muchos idiomas que se hablan hoy en día, como el español, el inglés y el hindi. Ario era una forma en que estas personas describían a aquellos que vivían según un cierto código de conducta, basado en el honor y la integridad. Se trataba del honor, el respeto y la hospitalidad, valores que eran muy importantes para ellos. No tenía nada que ver con el color de la piel ni con ningún otro rasgo físico, sino con cómo se comportaban y trataban a los demás. Era una forma de vida, una elección consciente, no una cuestión de nacimiento o herencia. Es importante recordar este significado original de ario, para no caer en malentendidos y prejuicios. Es una palabra que ha sido mal utilizada y abusada a lo largo de los siglos, causando mucho daño. Pero su verdadero significado tiene que ver con lo mejor de la humanidad, nuestra capacidad de bondad, valentía y respeto hacia los demás. Recordemos siempre que ser ario es ser noble de corazón y espíritu, y eso es algo que todos podemos aspirar a ser. Alrededor del tercer milenio antes de Cristo, los indoiranios se embarcaron en un viaje. Emigraron de su tierra natal en Asia Central. Algunos fueron al sur, a la meseta iraní. Otros viajaron al este, al norte de la India. Esta migración fue un proceso lento. Ocurrió a lo largo de siglos. A medida que viajaban, los indoiranios interactuaban con otras culturas. Intercambiaban ideas y tradiciones. Este intercambio cultural enriqueció la identidad indoiraní. También sentó las bases de las diversas culturas que surgirían en Persia e India. Los indoiranios que emigraron a la meseta iraní se convirtieron en los ancestros de los persas. Los que fueron a la India se conocieron como los indoarios. Estos grupos desarrollaron sus propias culturas e idiomas distintos, pero compartían una herencia común. Cuando los indoarios llegaron a la India, se encontraron con una civilización que ya era antigua y bien establecida. La civilización del Valle del Indo era una sociedad urbana sofisticada, con una organización social y económica avanzada. Tenía ciudades prósperas, tecnología avanzada y una cultura única que se reflejaba en su arte y arquitectura. La interacción entre los indoarios y la gente del Valle del Indo fue un proceso complejo y multifacético. Implicó intercambio cultural, asimilación y posiblemente algún conflicto, lo que llevó a una fusión de ideas y prácticas. Con el tiempo, los indoarios se integraron con la gente del Valle del Indo, adoptando y adaptando muchas de sus costumbres. Contribuyeron al desarrollo de una nueva civilización, rica en diversidad y conocimiento. Esta civilización daría a luz al hinduismo, una de las religiones más antiguas y duraderas del mundo. Los indoarios también trajeron su idioma, que evolucionó al sánscrito, una lengua de gran importancia. El sánscrito se convirtió en el idioma sagrado del hinduismo y en un vehículo de transmisión de conocimiento. También fue una gran influencia en otros idiomas de la India, dejando una huella duradera. La fusión de las culturas indoaria y del Valle del Indo creó un rico tapiz de tradiciones y prácticas culturales. Este tapiz sigue siendo visible en la India moderna, en su arte, religión y costumbres. Siglos después, los eruditos europeos quedaron fascinados por las lenguas antiguas de la India y Persia. Pasaron años estudiando estos textos antiguos, tratando de descifrar sus secretos. Notaron similitudes sorprendentes entre estas lenguas y las lenguas europeas, lo que despertó aún más su curiosidad. Este descubrimiento les llevó a una conclusión innovadora. Estas lenguas compartían un ancestro común, al que llamaron protoindoeuropeo. Fue un hallazgo revolucionario. Este descubrimiento fue un gran avance en la lingüística.
cambiando la forma en que entendemos la evolución del lenguaje. Reveló las profundas conexiones históricas entre pueblos de todos los continentes, mostrando una red de influencias culturales. Sin embargo, algunos estudiosos fueron más allá. Cometieron un error crucial, malinterpretaron el término ario, dándole un nuevo significado. Lo despojaron de su significado original, alterando su contexto histórico. En su lugar lo asociaron a un grupo racial ficticio, creando una narrativa errónea. Llamaron a este grupo los arios, basándose en su propia interpretación. Imaginaron a los arios como una raza superior, distorsionando la historia. Creían que esta raza era la responsable de los logros de los pueblos indoeuropeos. Una creencia sin fundamento. Esta mala interpretación tendría consecuencias de gran alcance y devastadoras en siglos posteriores, afectando la percepción de la historia y la cultura. El auge de las teorías racistas. Esta mala interpretación de ario tuvo consecuencias peligrosas. En el siglo XIX, Europa estaba dominada por el colonialismo y el racismo científico. La idea de una raza aria superior proporcionó una justificación conveniente para la dominación europea. Alimentó ideologías racistas que clasificaban a las personas en jerarquías. Los europeos se colocaron en la cima de esta jerarquía. Relegaron a otras razas a posiciones inferiores. Estas teorías racistas se utilizaron para justificar la esclavitud, el colonialismo y otras formas de opresión. Crearon un clima de prejuicio y discriminación que continúa hasta nuestros días. El mito ario y los nazis. En el siglo XX, el mito ario alcanzó su horrible clímax con los nazis. Los nazis abrazaron la idea de una raza aria superior. La utilizaron para legitimar su agenda genocida. Promovieron la idea de la supremacía aria. Demonizaron a los judíos, los romaníes y otros grupos como enemigos raciales. La retorcida ideología de los nazis condujo al Holocausto, uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Millones de personas inocentes fueron asesinadas en nombre de la pureza racial. El uso del mito ario por parte de los nazis es un claro recordatorio de los peligros que conlleva el mal uso del lenguaje y la historia. Demuestra la facilidad con la que el racismo científico puede tergiversarse para servir a fines perversos. Los persas y el término ario. Es importante señalar que los persas también utilizaban el término ario, pero lo utilizaban de forma diferente a los europeos que lo utilizaron mal. Para los persas, ario se refería a su linaje y a su lengua. Era una cuestión de identidad cultural, no de superioridad racial. El imperio persa era un reino vasto y diverso. Abarcaba a personas de muchas etnias y religiones diferentes. Los persas eran conocidos por su tolerancia e inclusividad. No suscribían las ideologías racistas que surgieron en Europa siglos después. El legado de los indoiranios. Hoy en día, el legado de los indoiranios perdura en las numerosas lenguas y culturas que influyeron. La familia lingüística indoiraní es una de las más grandes del mundo. Incluye a más de 1.800 millones de hablantes. Estas lenguas se hablan en una vasta región, desde la India hasta Europa. Entre ellas se encuentran el hindi, el urdu, el persa, el kurdo y muchas otras. Las culturas indoiraníes son igual de diversas. Abarcan un rico tapiz de tradiciones, creencias y formas de arte. Ario, un término distorsionado. El término ario ha sido distorsionado y mal utilizado durante demasiado tiempo. Ha sido secuestrado por racistas e intolerantes. Han tergiversado su significado para servir a sus propios fines odiosos. Es hora de reclamar el verdadero significado de ario. Es hora de recordar su significado original como término de respeto, honor y civilización. El poder imperecedero del lenguaje. El lenguaje es una herramienta poderosa. Puede utilizarse para tender puentes o para crear muros. Puede utilizarse para inspirar o para incitar. La historia de Ario es una advertencia sobre el poder del lenguaje. Demuestra la facilidad con la que las palabras pueden ser malinterpretadas y mal utilizadas. También demuestra lo importante que es utilizar el lenguaje de forma responsable. Conclusión.
reclamando el verdadero significado de ario. En conclusión, ario no es un término de superioridad racial. Es una palabra que apela a lo mejor de la humanidad. Se trata de vivir una vida de honor, respeto y bondad. Es hora de reclamar el verdadero significado de ario. Es hora de rechazar las distorsiones racistas que han plagado esta palabra durante demasiado tiempo. Utilicemos el lenguaje para construir puentes de entendimiento, no muros de división. Honremos el verdadero legado de los indoiranios, un legado de diversidad, intercambio cultural y conexión humana. Muchas gracias.